Hay momentos en la vida que te definen no por lo que haces, sino por lo que decides no hacer. Yo podría haberme quedado. Podría haber bajado la cabeza, aceptado la humillación con una sonrisa profesional y seguido cobrando mi sueldo base mientras fingía que todo estaba bien. Muchas personas lo habrían hecho. Yo misma lo consideré por exactamente 48 horas. Pero no lo hice. ¿Y lo que pasó después de que me fui? Bueno, para eso están aquí. Era un martes de noviembre. Lo recuerdo porque el día anterior habíamos tenido una llamada de 3 horas con uno de nuestros clientes más importantes, una empresa de logística con presencia en 12 países, y la llamada había salido perfecta. Me fui a casa con esa sensación tan particular de haber hecho bien tu trabajo. Esa satisfacción tranquila que no necesita aplausos. Al día siguiente me llamaron a la sala de reuniones del 4º piso. La sala grande, con las paredes de cristal. La que todos en la oficina pueden ver desde sus escritorios. Estaban Marcus, el nuevo director financiero que llevaba apenas 4 meses en la empresa, y Diane, la directora de recursos humanos. Ninguno de los dos me miró directamente cuando entré. Eso debería haberme dicho todo. Me senté. Marcus abrió una carpeta y empezó a hablar sin preámbulos. Dijo que la empresa estaba revisando su política de compensación variable. Que tras ese análisis habían concluido que los bonos del equipo de éxito del cliente, es decir, mi equipo, no estaban alineados con resultados tangibles y medibles. Que a partir de ese año fiscal, esos bonos quedaban eliminados. Mi bono anual era de $35.000. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque de repente había demasiado que decir y no sabía por dónde empezar. Le pregunté qué quería decir con que mi trabajo no era medible. Marcus me explicó, con la paciencia condescendiente de alguien que lleva 4 meses en una empresa y cree que ya lo entiende todo, que el área de ventas genera contratos nuevos, que el área de producto genera funcionalidades, que el área de soporte resuelve tickets. Todos esos resultados, dijo, son cuantificables. Pero el trabajo de gestión de relaciones, según él, era difícil de atribuir directamente a ningún número concreto. Diane asintió levemente. No dijo nada. Yo miré por las paredes de cristal hacia la oficina. Pude ver a 2 colegas del equipo de ventas mirando hacia la sala. Cuando cruzamos miradas apartaron la vista. Le pregunté a Marcus si sabía cuánto representaban mis cuentas en el total de ingresos de la empresa. Me dijo que eso no era relevante para la conversación. Ahí fue cuando lo entendí todo. No estaban teniendo esta conversación conmigo porque hubiera hecho algo mal. Estaban teniendo esta conversación conmigo porque alguien en una hoja de cálculo había decidido que mi trabajo era prescindible. Que era un gasto, no una inversión. Y que yo no tenía poder suficiente para defenderme. Les dije que necesitaba tiempo para procesar la información. Marcus dijo que por supuesto, que la puerta siempre estaba abierta. Salí de esa sala, fui directamente al baño, cerré la puerta con seguro, y me quedé apoyada contra la pared durante 2 minutos completos mirando el techo. No lloré. No entonces. Pensé en 6 años. Pensé en las noches respondiendo correos a las 11 de la noche. Pensé en los viajes a las oficinas de los clientes cuando había turbulencias en los contratos. Pensé en cada conversación difícil, en cada crisis gestionada en silencio, en cada renovación que nadie celebró porque nadie la veía como un logro, sino simplemente como lo que debía ocurrir. $35.000. Eliminados. Porque mi trabajo no era medible. Volví a mi escritorio, abrí mi ordenador, y estuve el resto del día haciendo mi trabajo como siempre. Nadie se acercó a preguntarme nada. Eso también me dijo mucho. Si estás escuchando esta historia y algo en ti dice yo he vivido algo así, quiero que dejes un comentario abajo contándome. No tienes que dar detalles. Solo saber que no estás solo en esto. Y si quieres seguir viendo historias como esta, suscríbete ahora mismo. Publico cada semana y lo que viene próximamente es todavía más intenso. Para que entiendas por qué lo que pasó después pasó, necesito que entiendas exactamente qué hacía yo. Trabajaba en una empresa que vende software a otras empresas. Software caro, complejo,
Del tipo que no compras en una tienda online sino que negocias durante meses, firmas contratos de 1, 2, 3 años, y que una vez que lo integras en tus operaciones no puedes simplemente desinstalar un lunes por la mañana. Era tecnología que vivía en el corazón de los procesos de nuestros clientes. Mi trabajo era asegurarme de que esos clientes no solo usaran el software, sino que lo amaran. Que vieran en el valor real. Que cuando llegara el momento de renovar el contrato, la respuesta fuera un sí automático, no una negociación difícil. Llevaba 6 años en la empresa. Empecé como coordinadora de cuentas y fui ascendiendo hasta ser gerente senior. Gestionaba 8 cuentas. No 8 clientes pequeños. 8 cuentas de nivel corporativo, con equipos de entre 100 y 4.000 personas usando nuestro software, con contratos que iban desde los $150.000 anuales hasta los 890.000. En conjunto, esas 8 cuentas representaban el 64% de los ingresos anuales de la empresa. Cuando digo esto así, en frío, suena impresionante. Pero lo interesante es que durante 6 años nadie en la empresa lo dijo en voz alta. No como un logro mío. Las renovaciones simplemente ocurrían. Los clientes seguían pagando. No había fuego que apagar, no había drama que gestionar, no había titulares internos. Y esa es exactamente la trampa del trabajo invisible. Cuando lo haces bien, parece que no estás haciendo nada. Déjame darte un ejemplo concreto. 18 meses antes de todo esto, una de mis cuentas más grandes había tenido un cambio de dirección. El ejecutivo que había liderado la adopción de nuestro software dentro de su empresa se fue. Llegó alguien nuevo, con sus propias prioridades, con sus propias ideas, y con ningún apego emocional a las decisiones de su predecesor. Eso es lo que en mi sector llamamos una situación de riesgo alto. El cliente no ha dicho que se va. Pero tampoco tiene ningún motivo claro para quedarse. Yo detecté esa situación antes de que nadie en mi empresa la viera. Pedí una reunión con el nuevo director. Preparé un informe completo mostrando el retorno que su empresa había obtenido del software durante los últimos 3 años. Datos concretos, traducidos al idioma de alguien que acaba de llegar y necesita justificar cada gasto. Esa reunión duró 2 horas. Al final de ella, ese director no solo decidió renovar el contrato, sino que amplió el alcance por valor de $220.000 adicionales. ¿Quién recibió el reconocimiento por esa expansión? El equipo de ventas, porque técnicamente ellos cerraron la ampliación del contrato. ¿Quién había hecho el trabajo que hizo posible esa ampliación? Yo. Pero eso no aparecía en ninguna hoja de cálculo de Marcus. O tomemos otra situación. Uno de mis clientes tuvo un problema grave con una actualización del software. Un error que afectó a su proceso de facturación durante casi 48 horas. Para ellos eso era un desastre real, no un inconveniente técnico. Fui yo quien llamó a su director de operaciones a las 7 de la mañana antes de que él llegara a la oficina. Fui yo quien coordinó al equipo técnico interno durante ese día. Fui yo quien estuvo disponible hasta las 11 de la noche enviando actualizaciones. Y fui yo quien 2 semanas después, una vez resuelto el problema, me reuní con ellos para presentar el plan que habíamos implementado para que algo así no volviera a ocurrir. ¿Cancelaron el contrato? No. ¿Lo pensaron? Sí, me lo dijeron directamente. Pero no lo hicieron. Eso tampoco aparecía en ningún número que Marcus pudiera leer en una tabla. El problema con el trabajo de construcción de relaciones es que su valor es enorme pero asimétrico. Lo ves cuando falta, no cuando está. Es como el trabajo de mantenimiento de una infraestructura. Nadie celebra que el puente no se ha caído. Solo notas que había un puente cuando ya no está y tienes que cruzar el río. Yo era ese puente para 8 contratos que representaban más de la mitad de los ingresos de la empresa. Y Marcus, con 4 meses en su cargo, había mirado su hoja de cálculo y había decidido que los puentes no necesitaban mantenimiento. Lo que Marcus no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que yo no era intercambiable. No era una persona ejecutando un proceso estándar que cualquier otra persona podía replicar leyendo un manual. Era 6 años de conocimiento acumulado. Sabía cómo piensan esos clientes. Sabía quién toma las decisiones reales y quién solo firma los papeles.
Sabía que les preocupa antes de que ellos lo digan. Sabía qué lenguaje usar con cada uno y qué temas evitar. Eso no está escrito en ningún documento. Eso vive en la cabeza de la persona que lo ha construido durante 6 años. Y cuando esa persona se va, eso desaparece con ella. Tuve 48 horas de debate interno muy intenso. Una parte de mí quería quedarse y pelear. Pedir una reunión con el CEO, presentar datos, demostrar el valor de mi trabajo con números que incluso Marcus no pudiera ignorar. Tenía los argumentos. Tenía la información. Tenía 6 años de historial limpio y una cartera de clientes que llevaba sin dar problemas desde que yo la gestionaba. Pero había algo que me detuvo. No era el miedo. Era la claridad. Porque cuando alguien te dice que tu trabajo no es medible después de 6 años, no te está diciendo que tu trabajo no tiene valor. Te está diciendo que tú no tienes poder. Te está diciendo que en la jerarquía de quién importa y quién no, tú estás en el lado que puede ser ignorado. Y una vez que alguien te lo dice así, de esa manera, en esa sala con paredes de cristal, hay algo que ya no se puede reparar. Yo podría haber ganado esa conversación. Podría haber presentado mis datos y forzado una situación incómoda donde Marcus tuviera que retractarse o al menos matizar. Pero ¿qué habría ganado exactamente? ¿Trabajar los próximos años para un hombre que me había demostrado que me veía como un gasto prescindible? ¿Construir relaciones con clientes sabiendo que la empresa que me pagaba el sueldo no entendía ni valoraba lo que yo hacía? No. Eso no era vida. El jueves por la mañana, 2 días después de la reunión, llegué a la oficina, encendí mi ordenador, y escribí mi carta de renuncia. Sin drama. Sin ultimátum. Sin amenazas veladas ni frases diseñadas para que alguien se arrepienta. Una carta profesional, clara, que decía que agradecía los 6 años en la empresa y que mi último día sería dentro de 4 semanas. Se la envié a Diane primero, como marcaba el protocolo, y luego al CEO, que llevaba en el cargo 2 años y con quien tenía una relación de respeto mutuo pero distante. 15 minutos después de enviarla, el CEO me llamó. Me preguntó si era algo que pudiera resolverse. Le dije que había sido una decisión difícil y meditada. Me preguntó si la razón era el bono. Le dije que la razón era lo que el bono representaba sobre cómo la empresa valoraba mi trabajo. Hubo un silencio incómodo. Me dijo que lo entendía. No me pidió que me quedara. Creo que en ese momento él también sabía que algo se había roto y que no tenía forma sencilla de arreglarlo sin crear un problema mayor con Marcus, que llevaba 4 meses pero que evidentemente había llegado con respaldo del Consejo de Administración para hacer exactamente el tipo de recortes que estaba haciendo. Así que colgamos, y eso fue todo. Las 4 semanas de transición fueron extrañas. Hice mi trabajo como siempre. Documenté todo lo que pude. Escribí notas sobre el estado de cada cuenta, los contextos importantes, las personas clave en cada cliente, los temas pendientes. No porque me lo pidieran, sino porque esos clientes habían depositado su confianza en mí durante años y yo me sentía responsable de no dejarlos en el aire. Nadie de la dirección se sentó conmigo a hacer una transición formal. Nadie me preguntó cómo transferir las relaciones. Nadie me preguntó qué sabía que ellos no sabían. Mi última semana, Marcus pasó por mi escritorio una vez. Me dijo algo sobre que deseaba que me fuera bien. Fue educado. Fue completamente vacío. El viernes de mi último día, algunos compañeros organizaron una pequeña despedida improvisada. Pastel, globos, los discursos de rigor. Fue bonito y fue triste al mismo tiempo. Porque había personas en esa empresa que eran mis amigos de verdad, que habían estado en mis cumpleaños y en momentos difíciles, y que no se merecían lo que probablemente venía. Pero eso ya no era mi decisión. Me fui con mi caja de cosas, me subí al coche, y me permití llorar durante exactamente el trayecto hasta casa. Después aparqué, me sequé los ojos, y entré a buscar trabajo. Lo que pasó en los 5 meses siguientes me lo fui enterando de manera fragmentada, a través de conversaciones con excompañeros, de comentarios en LinkedIn, de llamadas que recibí de personas que no esperaba que me llamaran. Voy a contarlo en orden porque así es como yo lo fui recibiendo, como piezas de un puzzle que al principio no entiendes y que poco a poco van formando una imagen muy clara. La primera semana después de irme,
La empresa asignó mis 8 cuentas a 2 personas del equipo. Una de ellas llevaba año y medio en la empresa. La otra llevaba 7 meses. Ninguna de las dos había gestionado nunca una cuenta Enterprise de ese tamaño. Eso me lo contó una compañera con quien seguía hablando, no con mala intención, sino simplemente porque estaba preocupada y no sabía a quién más decírselo. La segunda semana, recibí una llamada. Era James, el director de operaciones de Harwell Industries. Harwell era mi cuenta más grande. El contrato de $890.000 anuales. Llevaba trabajando con James durante 4 años. Habíamos hablado literalmente cientos de veces. Sabía el nombre de sus hijos. Me llamó al móvil personal. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que se había enterado de que ya no estaba en la empresa y que quería saber si todo estaba bien. Le dije que estaba bien, que había tomado la decisión de seguir adelante con nuevos proyectos. Me preguntó si podía contarme algo. Le dije que por supuesto. Me dijo que había intentado hablar conmigo a través de los canales normales de la empresa y que le habían dicho que yo ya no trabajaba allí. Que le habían presentado a una persona nueva. Que esa persona le había enviado un correo de presentación muy formal y genérico. Que la semana siguiente habían tenido una llamada que, según sus palabras, había durado 20 minutos y no había servido para nada. Harwell estaba en proceso de decidir si expandir el uso del software a 2 divisiones adicionales o migrar a una plataforma de la competencia que llevaban 6 meses evaluando. Era una decisión de varios millones de dólares que dependía en gran medida de la confianza en el partner tecnológico. Esa confianza la habíamos construido juntos durante 4 años. Y ahora al otro lado del teléfono había una persona que llevaba 7 meses en la empresa y que no sabía ni cuál era el contexto de esa decisión. James no me pidió consejo. No me pidió que interviniera. Solo me llamó para decirme que lo sentía y para preguntarme cómo estaba. Cuando colgué estuve un rato larga en silencio. No porque me sintiera vindicada, sino porque sentía el peso de lo que se venía y no podía hacer nada al respecto. Esos clientes habían sido parte de mi vida profesional durante años. Ver que algo se iba a romper y no poder impedirlo tiene un dolor muy particular que no es exactamente tristeza ni exactamente rabia. Es algo intermedio que no tiene nombre preciso. 2 semanas después de esa llamada, James fue a hablar con la empresa formalmente. Pidió reunirse con alguien de liderazgo para hablar sobre el futuro de la relación. Según me contaron después, la reunión fue con el CEO y con Marcus. Marcus presentó datos de uso del software. Cifras de tickets de soporte resueltos. Porcentajes de disponibilidad del sistema. James preguntó quién era ahora su punto de contacto estratégico. ¿Quién iba a acompañar a Harwell en la decisión sobre la expansión? ¿Quién conocía su negocio lo suficientemente bien para ser un partner real, no solo un proveedor técnico? No hubo una respuesta buena para esa pregunta. Harwell notificó formalmente que no renovaría el contrato al vencimiento, que ocurría en 4 meses. $890.000 anuales. La razón que pusieron por escrito en la notificación fue falta de atención estratégica. Esas 3 palabras. Falta de atención estratégica. Cuando me llegó esa información a través de mi excompañera, releí esa frase varias veces. Porque es exactamente lo que yo hacía. Atención estratégica. Eso era mi trabajo. Eso era lo que Marcus había decidido que no era medible. Pero la historia no terminó ahí. En los 2 meses siguientes, 3 de las otras 7 cuentas que habían quedado sin gestión experimentada anunciaron que tampoco renovarían. No de golpe. Una en enero. Otra en febrero. La tercera en marzo, justo cuando la empresa empezaba a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Las razones que dieron eran distintas en los detalles pero idénticas en el fondo. Un cliente dijo que sentía que la empresa ya no los entendía. Otro dijo que la comunicación había empeorado notablemente. El tercero, más directo, dijo que habían recibido una propuesta competitiva mejor y que esta vez no habían encontrado razones suficientes para quedarse. Esas razones suficientes para quedarse. Yo era esas razones. Me enteré también de lo que estaba pasando internamente. Los 2 colegas que habían heredado mis cuentas estaban desbordados.
No era culpa de ellos. Era imposible que dos personas con poca experiencia absorbieran 8 cuentas Enterprise de esa complejidad y mantuvieran el nivel de atención que esas cuentas necesitaban. Estaban trabajando 16 horas al día, respondiendo correos en pánico, llegando a llamadas sin el contexto necesario, prometiendo cosas que luego no podían cumplir. Había una ironía oscura en todo esto. La empresa había eliminado mi bono de $35.000 para ahorrar dinero. En los 5 meses siguientes, había perdido contratos que sumaban más de $2 millones anuales en ingresos recurrentes. Sin contar el impacto en la reputación de mercado. Sin contar el costo de intentar reemplazarme con personal nuevo que necesitaría meses para aprender lo que yo ya sabía. No lo digo con satisfacción. De verdad que no. Porque detrás de esos números había personas. Había colegas míos que estaban sufriendo. Había un CEO que probablemente estaba teniendo las noches más difíciles de su vida profesional. Incluso Marcus, a quien tengo razones para estar resentida, era una persona que probablemente había tomado una decisión que en el papel parecía lógica y que ahora estaba enfrentando consecuencias que no había visto venir. El problema no era que Marcus fuera un mal ser humano. El problema era que Marcus no entendía lo que no podía medir. Y cuando algo no cabe en tu hoja de cálculo, la solución fácil es suponer que no existe. Que no es real. Que es prescindible. Esa es una forma de ver el mundo que tiene un costo. Y ese costo a veces lo pagan personas que no tienen nada que ver con la decisión. Hubo una noche, creo que fue a finales de enero, en que recibí un mensaje de texto de Claudia, una de mis excompañeras más cercanas. Solo decía, ¿puedo llamarte? Le dije que sí. Cuando llamó sonaba agotada. Me contó que el ambiente en la oficina era horrible. Que había tensión entre el equipo de Customer Success y el equipo directivo. Que Marcus había convocado una reunión de emergencia sobre retención de cuentas y que la reunión había terminado con alguien del equipo llorando en el baño. Que había rumores de que iban a contratar a una consultora externa para ayudar a gestionar la crisis. Me preguntó si me arrepentía de haberme ido. Le dije que no. Que ojalá las circunstancias hubieran sido distintas. Pero que no. Hubo un silencio y luego me dijo, ojalá alguien les hubiera explicado lo que hacías antes de que decidieras irte. Tenía razón. Pero también estaba equivocada. Porque esa no era mi responsabilidad. Yo había hecho mi trabajo durante 6 años. No era mi obligación además justificar su valor a alguien que había llegado con 4 meses de antigüedad y una agenda predeterminada. Si la empresa no había construido en 6 años los mecanismos para entender y reconocer el valor de lo que hacía, eso era un problema de la empresa. No mío. Eso lo pienso ahora con claridad. Entonces lo sentía de manera más borrosa, mezclado con culpa y con tristeza y con la incomodidad de saber que había personas que estaban sufriendo en parte por las consecuencias de una decisión que yo había tomado libremente. No es un sentimiento cómodo. La justicia pocas veces lo es. Mientras todo eso ocurría en mi antigua empresa, yo estaba construyendo algo nuevo. Los primeros 2 meses después de salir los usé para respirar. Para hacer cosas que había dejado de hacer durante años porque siempre había trabajo urgente. Leí libros. Cociné con calma. Dormí 8 horas seguidas sin revisar el correo a las 6 de la mañana. Hablé con personas que quería y con las que llevaba meses teniendo conversaciones superficiales por falta de tiempo. También, y esto es importante, hice un trabajo mental muy consciente sobre lo que había pasado y sobre lo que quería que pasara a continuación. Porque hay una tentación cuando te han tratado injustamente de construir tu siguiente movimiento sobre la rabia. De querer demostrar algo. De querer que los que te subestimaron te vean triunfar. Eso es humano. Yo lo sentí. Pero también sabía que si tomaba decisiones desde ese lugar acabaría eligiendo cosas que no eran para mí sino para ellos. Y eso era una forma de seguir dejando que controlaran mi vida. Así que me tomé mi tiempo. Y empecé a hablar con personas de mi red profesional, sin prisa, sin agenda agresiva. Una de esas conversaciones fue con David, que era el director de estrategia en Harwell Industries. No James, que llevaba operaciones, sino David, que había estado en varias conversaciones estratégicas en las que yo había participado a lo largo de los años.
Una persona que yo respetaba mucho y cuya opinión valoraba. Quedamos para tomar café un jueves de diciembre. Fue una conversación larga y honesta. David me habló de cómo Harwell estaba pensando en estructurar mejor su área de experiencia del cliente. Me habló de los cambios que estaban viviendo como empresa, de cómo su base de clientes había crecido mucho en los últimos 2 años y de cómo sentían que sus procesos de atención no habían crecido al mismo ritmo. Me preguntó qué pensaba yo al respecto. Le hablé durante 40 minutos. Le hablé de lo que había visto en 6 años gestionando cuentas de ese nivel. Le hablé de los patrones que se repiten cuando una empresa crece rápido y no escala bien su función de cliente. Le hablé de lo que yo habría hecho diferente en Harwell si hubiera estado en el lado de ellos en lugar del lado del proveedor. David escuchó con esa atención quieta de las personas que piensan de verdad lo que van a decir antes de decirlo. Al final de la conversación me preguntó si estaría abierta a una propuesta formal. Tardamos 6 semanas en negociar los términos. No voy a dar cifras exactas porque hay acuerdos de confidencialidad de por medio. Pero sí puedo decir que el título que me ofrecieron era directora de experiencia del cliente, que era un rol de nueva creación, que respondía directamente al CEO de Harwell, y que la compensación era notablemente superior a lo que ganaba antes, incluyendo el bono que me habían quitado. Firmé el contrato en febrero. 4 meses después de mi último día en la empresa anterior. Mi primer día en Harwell fue un lunes de febrero. Entré a unas oficinas que conocía bien pero desde una perspectiva completamente nueva. Ya no era la persona del proveedor que viene a asegurarse de que los clientes estén contentos. Era la persona responsable de que Harwell, como empresa, tratara bien a sus propios clientes. Era, en cierta manera, el trabajo que siempre había hecho pero desde dentro y con autoridad real para cambiarlo cuando fuera necesario. En mis primeras semanas fui a reuniones con el equipo directivo. Escuché. Hice preguntas. Empecé a entender la cultura de la empresa desde dentro. Y fui construyendo, con calma, el tipo de estructura que yo sabía que funcionaba porque la había visto funcionar durante años desde el otro lado. No todo fue fácil. Cambiar una cultura no es fácil. Hay inercias. Hay personas que llevan años haciendo las cosas de cierta manera y que no entienden de inmediato por qué hay que cambiarlas. Hay días frustrantes. Hay conversaciones difíciles. Pero hay algo diferente en este trabajo. Hay algo que en el anterior yo había perdido sin darme cuenta. Y es la sensación de que la organización para la que trabajas entiende lo que haces y le da valor. Harwell me contrató precisamente porque entendieron lo que había pasado. Me contrataron porque cuando yo gestionaba su cuenta sentían que alguien se preocupaba de verdad por su éxito, no solo por cumplir los términos del contrato. Y querían que sus propios clientes sintieran eso. Eso no es poca cosa. Es, de hecho, todo. Unos meses después de que yo empezara en Harwell, me llegó por LinkedIn que 2 de las otras empresas que no habían renovado sus contratos con mi antigua empresa habían tomado decisiones similares. Una había contratado a alguien con un perfil parecido al mío para crear una función de cliente. La otra había buscado un proveedor diferente de software, uno que, según pude leer en un artículo del sector, ponía especial énfasis en el acompañamiento estratégico a largo plazo. Es curioso cómo a veces las consecuencias de una sola decisión se van ramificando en direcciones que nadie anticipó. También supe, meses después, que Marcus había dejado la empresa. No sé los detalles. No los busqué. Solo me llegó como una nota al margen en una conversación con Claudia. Lo escuché y no sentí nada especial. No alegría, no satisfacción, no lástima. Solo la sensación de que las cosas a veces encuentran su nivel de una manera u otra. Lo que sí sentí, y eso me importa más, fue una especie de paz cuando miré hacia atrás en ese momento. Porque lo que me pasó fue injusto. Sin duda. Y estuvo mal que alguien con 4 meses en una empresa pudiera tomar una decisión tan significativa sin entender lo que estaba decidiendo. Eso estuvo mal. Pero lo que yo hice ante esa situación estuvo bien. No me quedé a aguantar algo que era indigno. No hice nada desleal ni dañino. Me fui con integridad, hice la transición con responsabilidad, y me construí un camino mejor. El trabajo invisible siempre ha existido. Hay personas en todos los sectores,
en todos los niveles, que sostienen estructuras que nadie entiende hasta que fallan. Personas cuyo valor es exactamente proporcional a lo poco que se nota su ausencia cuando están. Ese es un trabajo difícil de defender en una conversación con alguien que solo entiende lo que puede poner en una celda de Excel. Pero aquí está la cosa que aprendí, la más importante de todo esto. No es tu trabajo convencer a alguien que no quiere entender. Puedes intentarlo, puedes presentar datos, puedes hacer presentaciones brillantes. Pero si alguien ha decidido que lo que haces no tiene valor, tiene razones para mantener esa creencia que van más allá de la evidencia que tú puedas aportar. Esa batalla no la vas a ganar en esa sala. La forma de demostrar el valor de tu trabajo no es convencer a las personas equivocadas. Es encontrar a las personas correctas. Y a veces eso significa irse. Irse es aterrador. Lo fue para mí. 6 años en un lugar, relaciones construidas, una identidad profesional ligada a una empresa y a unos clientes. Dejar eso atrás da miedo aunque tengas razón. Pero hay algo que descubres cuando lo haces, que lo que eres no está atado al lugar donde trabajes. Las habilidades son tuyas. El conocimiento es tuyo. Las relaciones que construiste con honestidad son tuyas también, aunque ya no figuren en el organigrama. Harwell no me contrató porque yo tuviera un título de la empresa anterior. Me contrató porque James y David habían visto durante 4 años cómo yo trabajaba. Y cuando llegó el momento, supieron exactamente qué querían y dónde encontrarlo. Eso es lo que queda cuando haces bien tu trabajo, aunque nadie lo vea. Queda en las personas que sí lo vieron. Y tarde o temprano, esas personas encuentran la manera de devolvértelo. No sé si esta historia te ha pasado a ti exactamente así. Probablemente no. Pero si alguna vez te han dicho que lo que haces no tiene valor, o si ahora mismo estás en un lugar donde sientes que tu contribución es invisible, quiero que te quedes con esto. Lo invisible no es inexistente. Solo está esperando a que alguien con ojos correctos lo vea. Y mientras tanto, tú sigues haciéndolo. Con la misma dedicación. Con la misma integridad. Porque eso eres tú, independientemente de lo que alguien escriba en una hoja de cálculo. Si llegaste hasta aquí, significa algo. Significa que esta historia te importó, que hay algo en ella que reconociste o que te hizo pensar. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Te ha pasado algo así? ¿Conoces a alguien cuyo trabajo fue invisible hasta que ya no estaba? Y si quieres seguir escuchando historias como esta cada semana, suscríbete y activa la campanita. La próxima historia que tengo preparada es sobre algo que ocurrió en una sala de juntas que nadie en esa empresa habría querido que saliera a la luz. Nos vemos pronto.